Hola con todos, muy buenas tardes. Bien, continuamos con la clase de hoy en Ingeniería Aeroespacial y Defensa, ¿sí? Para ello, desarrollaremos un tema muy importante que será de gran utilidad en estas aplicaciones del área de defensa, ¿sí? Muy bien, en esta clase desarrollaremos modelo dinámico de vehículos. Es importante recordar que en el desarrollo de este tipo de vehículos se puede ir analizando desde la parte estructural, tanto desde su concepción, ¿sí? Hasta la finalización y validación de este tipo de sistemas. Muy bien, este tipo de equipos o este tipo de vehículos que van a poseer una determinada estructura interna que va a estar basados en unidades de medición de inercia, que generalmente nosotros podemos relacionarlo con la parte aviónica, ¿verdad? Bien, el diseño estructural de este tipo de vehículos puede estar enfocado a diferentes aplicaciones como para lanzamientos de cargas útiles hacia el espacio y en el área de defensa dijimos de que son útiles para interceptaciones, para fines de protección de soberanías, etc. De igual manera, para el área civil, que son usados como vehículos experimentales para obtener información, por ejemplo, del medio, para realizar investigaciones, determinados comportamientos de algunos, digamos, algunos productos, etcétera, que, bueno, se puede lanzar también a una determinada altitud y poder observar el comportamiento de estos productos, ¿no? Por ejemplo, algunos han estado lanzando bacterias o algunos productos como comestibles inclusive, y qué es lo que pasaba cuando se lanzaba a una determinada altitud. Bien, eso en el área de experimental, ¿no? Que se ha venido realizando diferentes investigaciones. Dentro de ello, lo más importante es poder entender cómo está estructurado este tipo de sistemas y luego cómo son aplicados en el área de defensa. Muy bien, entonces vamos a ir observando algunas partes estructurales que ya en otras clases hemos ido describiendo eh, esta estructura de este tipo de vehículos. Bien, bien. Ahí podemos observar, por ejemplo, cómo el computador de vuelo en esa sección puede ser implementado tanto de diferentes sensores, ya sea para obtener información o para enviar información desde un centro de control, ¿sí? Los sistemas de telemetría, que luego también paralelamente pueden ser implementados próximos a la computadora de vuelo, generalmente en otros vehículos, como para vehículos de lanzamiento espacial, son implementados sistemas de telemetría en diferentes puntos, ¿no? Generalmente próximos al objetivo. Sistemas de potencia, disculpe, y los actuadores. Los actuadores, ahí ya habíamos descrito que este tipo de sistemas están implementados para poder corregir y mantener la estabilidad del sistema, ¿verdad? Según algunos reglamentos y normativas se puede regir también esta parte estructural, por ejemplo, para alcanzar una un determinado valor o corregir determinados valores de, ¿no? Que de tanto de interferencia que puede existir durante el vuelo, ¿sí? Entonces hay rangos o limitaciones donde uno tiene que ir analizando, ¿verdad? Cómo yo analizo, cómo encuentro ese tipo de errores
o esas interferencias y luego cómo corrijo y cómo los limito, ¿sí? Cómo hago esas limitaciones. Bien, uno de ellos va a ser la aplicación de los sensores, ¿sí? Y también basados en la experiencia de otros proyectos que ya se vienen desarrollando en eh, en otras empresas o en otros proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que ya hasta la actualidad o durante el desarrollo de este tipo de proyectos han desarrollado, han estado evolucionando, donde ya tienen lo suficientemente, o sea, la gran experiencia para poder basarnos luego en ese tipo de proyectos. Por ejemplo, casi la mayoría de las compañías generalmente ven como referencia a la NASA, por ejemplo, ¿no? Que desarrolla vehículos, que ha alcanzado objetivos mayores que normalmente otras compañías no consiguieron alcanzar, entonces se vuelven como referentes donde la parte de la estructuración o el desarrollo de este tipo de vehículos, bueno, ya tienen un modelo a seguir, ¿sí? Bien, basado en esas referencias, uno va desenvolviendo y obteniendo información y luego también colocando esas limitaciones, ¿no? Que ellos ya lo habían usado y pues, que nosotros también lo podemos implementar. Ahora, la diferencia va a ser cómo uno está diseñando ese vehículo o cómo está desarrollando, ¿no? Construyendo ese vehículo. Bien, entonces ahí va a depender tanto de la parte del material, por ejemplo, que uno está usando, ¿sí? Eh, Generalmente cuando uno inicia a ingresar a esta parte de desarrollo de este tipo de vehículos o empezar a estudiar o, o empezar a manipular, digamos, desde pequeños, inclusive prototipos, ¿sí? Uno puede usar diferentes tipos de materiales desde lo más básico, ¿verdad? Entonces, si yo uso materiales básicos o algunos componentes básicos como sensores de bajo costo, microcontroladores de bajo costo, sistemas de aviónica estructurado en sensores o determinados controladores que también tienen un bajo costo, entonces es posible que esa referencia donde yo quiero trabajar con una referencia que ya tengo, como la NASA, por ejemplo, eh, a veces va a ser solo vamos a tener que aproximarnos, pero con un rango de error tal vez alejado, ¿no? Porque de repente la NASA pide usar sensores más robustos o sensores con determinadas características eh, en la parte estructural, por ejemplo, usar aletas aerodinámicas de tipo delta con determinados valores, longitudes, etcétera, ¿no? Para que funcione. Y con determinado material, por ejemplo. Entonces pueden decir, puedes usar fibra de carbono o otros materiales de mayor resistencia, o por ejemplo, baldosas de alta temperatura, y lo cual acceder a ese tipo de materiales a veces es, bueno, desde un punto económico puede ser poco difícil. Ahí ya estaría existiendo esas limitaciones, ¿verdad? Entonces, entonces, cuando nosotros queremos empezar a diseñar y desarrollar, si bien es cierto, tomamos referencia a ciertas instituciones, pero eso va a depender de la manera o de las posibilidades que nosotros tenemos para empezar a desarrollar este tipo de vehículos. Y lo otro es dónde lo voy a aplicar, cómo lo voy a aplicar y en qué áreas lo voy a aplicar o con qué instituciones podría empezar a trabajar este tipo de proyectos, ¿no? Uno tiene que ir preguntándose. Entonces, este curso de Ingeniería Aeroespacial y Defensa, justamente para poder alinear
donde en el sector defensa es un punto crucial donde este tipo de vehículos encajan perfectamente, ¿no? Entonces, cuando ya habíamos definido en la clase anterior sobre defensa, habíamos descrito ya ciertos rubros, ¿sí? Que se requerían, como por ejemplo protección de la soberanía, eh, desarrollo de este tipo de vehículos para fines de mejora o mantenimiento de tecnologías de repente que han sido adquiridas o para ganar experiencia, ¿no? Y de igual manera también para desarrollar partes que luego podrían ser usados para realizar mantenimientos a equipos o vehículos adquiridos o comprados o de otras naciones, ¿verdad? Entonces es importante entonces encajar este tipo de proyectos en la parte de defensa y luego también ir pensando con proyectos un poco a largo plazo donde se puede usar para fines de exploración espacial, por ejemplo, y de igual manera proveer inclusive al propio Estado de herramientas o de este tipo de partes tecnológicas eh, para, para el sector tanto militar y también de defensa pacífica, ¿no? En este caso, para hacer, para hacer estudios ya sea de monitoreo o análisis de monitoreo o, digamos, eh, protección. Bueno, hay una palabra que se me fue. Eh, bueno, algo así como rastreo, ¿no? Para ir rastreando y observando, como observación, ahí está la palabra, para fines de observación, por ejemplo, ¿no? Bien. Luego, un poco aquí tocaremos algunos de otros vehículos que usualmente se están desarrollando bastante en la actualidad, que se parte también de, de la ingeniería aeroespacial, donde se viene desarrollando en la actualidad, inclusive masificando en grandes cantidades, ¿no? Para diferentes objetivos. Uno de ellos, este tipo de vehículos, tipo kamikaze, por ejemplo, se usan para tanto para monitoreo, protección, defensa y el aspecto militar también que lo dan para otros usos, ¿verdad? Usos de tanto de, bueno, en el área de defensa para poder limitar ciertos riesgos que puede existir, ¿verdad? Bien, este tipo de vehículos que son familia de drones, ¿sí? Eh, tienen una característica particular donde en el área de defensa mmm, tienen otra normativa a diferencia de, de estos drones que son usados en el área civil, ¿verdad? Ayer el doctor de, Carlos, ¿verdad? Que, bueno, él iba explicando de drones en el área civil como los RPAS, que eran, bueno, usados con ciertas normativas, ¿verdad? Ciertas normativas se regían a ciertas normativas y reglamentos, ¿ok? En el caso el área de defensa militar, este tipo de vehículos también poseen otro tipo de normativa, pero en ese sector es como que algún momento en áreas en puntos de emergencia, pues puede violar ciertas normativas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, para la protección
del ambiente, digamos, ¿no? Entonces, ya que estos vehículos no necesariamente eh, o sea, no necesariamente o no solo van a ser de monitoreo, o solo de rastreo, o solo de observación, sino va a tener también otros fines, ¿no? De poder actuar en temas de conflicto, por ejemplo. Entonces, en temas de conflictos y temas de emergencia que puede suceder, pues como que las reglas ahí pues desaparecen, ¿no? Sí. Entonces, es importante por ello para nosotros abarcar un poco la perspectiva de desarrollo de este curso desde el punto de la ingeniería y luego las aplicaciones tanto en el área de defensa, ¿verdad? Bien, vamos a ver algunas partes, ya que esta clase es un poco para observar o para desarrollar la parte del modelamiento dinámico de este tipo de sistemas. Generalmente mi especialidad siempre ha sido enfocarme un poco, desarrollar y entender cómo a nivel de ingeniería este tipo de sistemas o este tipo de vehículos se comportan, ¿verdad? Basados en ecuaciones y de esa manera poder eh, luego proponer mejoras para desarrollar ya sea en su modelo o en su sistema. Muy bien, este tipo de vehículos, similar a los, um, a los vehículos lanzadores, ¿no? En este caso los cohetes aeroespaciales, también poseen un modelo, un sistema dinámico de 6 grados de libertad y que también, bueno, se puede usar hasta más grados de libertad, ¿no? Que se puede trabajar con más grados de libertad, pero generalmente, tanto comparando con los vehículos de lanzamiento, es importante considerar que el modelo dinámico tiene que tener 6 grados de libertad. ¿Eso qué quiere decir? 3 grados de libertad, que serían movimiento dinámico de traslación, y 3 grados de libertad, movimiento dinámico de rotación, ¿sí? Entonces, así como los vehículos de los lanzadores, eh, que poseen tanto dinámica traslacional y dinámica rotacional, también estos vehículos o estos tipos de drones kamikaze, ¿no? Para el sistema de defensa también poseen estos 6 grados de libertad, tanto traslacional y rotacional. Y lo interesante aún todavía en este tipo de vehículos es la combinación con la parte aeronáutica, ¿no? Lo cual iremos viendo poco a poco. Bien, similar a los comportamientos en los vehículos de los lanzadores, este tipo de vehículos sí están regidos bajo la segunda ley, ¿sí? De Newton, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas interactuantes va a ser dependiente de la masa por la aceleración, ¿verdad? De igual manera, se puede también considerar los conceptos de la tercera ley de Newton, que nos enfoca a que para una acción hay una reacción. Nos define ese concepto. Entonces, esos conceptos siempre están permanentes en este tipo de sistema o vehículos. Bien, entonces, como observamos aquí, esas fuerzas interactuantes se nos hace conocido como fuerzas tanto de empuje, fuerzas de sustentación, fuerza de arrastre, fuerzas gravitacionales, ¿ok? Que van a ser igual a la variación de la velocidad del vehículo por la masa del vehículo que posee, ¿ok? Bien, vamos a ver, un modelo simplificado se puede ser representado por esta forma. Bueno, esto es un modelo simplificado donde se puede describir por la descomposición bajo un determinado ángulo de lanzamiento. Generalmente estos drones, ¿sí? Están montados casi siempre en una pequeña plataforma, al igual de los vehículos de lanzamiento, ¿verdad? Tienen una plataforma de lanzamiento.
En ese caso, la plataforma de lanzamiento también, pero es un poco con menos ángulo, ¿sí? A diferencia de estos vehículos lanzadores, ¿ok? Y ahí, si va a poseer un determinado ángulo que es menor a los de lanzamiento, pero posee un determinado ángulo de lanzamiento, y entonces por descomposición nosotros podemos obtener, por ejemplo, para la velocidad en la dirección X, que puede descomponerse por la velocidad por coseno del ángulo de lanzamiento, ¿sí? De igual manera, en la velocidad en el eje Y, que va a ser dependiente por la velocidad por seno del ángulo de lanzamiento y para el movimiento angular que sería representado de esta manera. Un modelo simplificado, lo cual el modelo de este tipo de sistemas todavía es complejo, cuando luego iremos analizando eh, por cada parte estructural, ¿verdad? Bien, lo interesante aquí es que van a empezar a aparecer fuerzas que van a depender de ciertos parámetros y valores. Ahí iremos analizando algunas partes y luego algunas ecuaciones que cada estructura representa. En esta parte superior nosotros tenemos algunas partes o componentes estructurados. Generalmente esta parte superior parecería una ojiva de un vehículo de lanzamiento, ¿sí? Donde puede ser estructurado con tanto cámaras, ¿no? Se puede implementar en esta parte superior tanto cámaras infrarrojos, em, sensores multiespectrales, cámaras con sensor multiespectral. También se puede implementar en esta sección la parte del sistema de telemetría o la aviónica, ¿sí? Y algunos sensores como radares tipo o lidar también, ¿sí? Entonces, similar a los de vehículo lanzamiento, siempre la parte estructural están implementados en esta parte superior. Ya en la parte del cuerpo, generalmente este tipo de vehículos lleva de igual manera combustible, batería, algunos otros componentes. Luego, ¿qué más? Las alas delta, alerones, ojiva, bueno, es lógico. Ok, sobre las aletas y sobre las alas delta. Bueno, las alas delta en este diseño de este tipo de dron, sí, es un factor muy importante para poder ahorrar combustible, sí. Y es por ello que en algún momento había comentado ya que las fuerzas de sustentación van a estar presentes para aprovechar al máximo el recorrido o aprovechar al máximo el combustible y el recorrido, sí, mediante la fricción del aire y esa sustentación que se va a originar al momento del vuelo. Estas aletas tipo delta parecen a los aviones, ¿verdad? Donde podemos encontrar algunas partes estructurales tanto como alerones, ¿sí? Y las aletas de, eh, bueno, estos son tipo elevadores, ¿verdad? Que hacen que tienen un pequeño actuador, parecerían de los aviones, donde al hacer movimientos, ¿sí? Movimientos verticales, hacen que pueda cambiar la dirección o maniobrar, ¿sí? Entonces, generalmente estos son como tipo de las aletas aerodinámicas del cohete, del vehículo, de los lanzadores, pero usando el estilo de los aviones.
Pero un detalle importante es aquí que en este tipo de vehículos, por ejemplo, son los alerones implementados aquí. Esto, ¿por qué? Porque no son implementados aquí, porque aquí, en esta parte ya trasera, son implementados los motores con hélice, ¿sí? Esto permite hacer o cumple la función de empuje cuando el propulsor se, bueno, se, no posee propulsor al momento de vuelo, ¿no? Generalmente en los lanzamientos, al inicio del lanzamiento de este drones, van a poseer un pequeño propulsor para poder realizar un empuje, ¿sí? Y lanzar con determinado ángulo, ¿ok? Pero ese propulsor es poco limitado porque lo que se requiere es que este vehículo pueda aprovechar su parte estructural para poder recorrer, ¿sí? Grandes distancias y realizar maniobra y también no alejarse demasiado o mantenerse en una determinada altitud, ¿sí? Entonces, los propulsores solamente al inicio funcionan, se puede usar tanto de combustión sólida o líquida para solo impulsarse a un determinado punto. Al llegar a un determinado punto, lo que ya sucede es actúan los hélices. Generalmente desde un inicio también ya empiezan a ya con el funcionamiento de los hélices, pero durante el viaje ya los hélices ayudarán a poder realizar el empuje, ¿sí? Entonces, generalmente esto reemplaza al propulsor, ¿no? Al propulsor. Entonces, es como un híbrido de un vehículo lanzador como un cohete y un helicóptero, un avión o un avioneta, digamos. Entonces, también diríamos, parece que un helicóptero, ¿no? Pero con un diseño diferente que se ha propuesto, que son este tipo de drones, donde se aprovecha al máximo la parte estructural, básicamente, ¿sí? Entonces, durante el vuelo, ya como es impulsado, o sea, los hélices actúan como empuje, ¿sí? Que van a depender de los movimientos angulares. Bien, las aletas o las alas delta, con sus alerones y sus elevadores, ¿sí? Van a ir actuando para ir maniobrando y luego realizar un sistema de guiado, ¿ok? Para alcanzar el objetivo determinado. Durante el recorrido, este vehículo podría tener la capacidad de ir rastreando también eh, el área por donde está recorrido. Es por ello que ahora este tipo de sistemas están siendo cada vez más usados y van a ser usados, es posible, aún más en el futuro, ¿sí? Digamos que estos vehículos, que en algunos casos pueden ser de bajo costo, porque se puede usar motores inclusive de bajo costo también, porque en el vuelo aprovechan tanto de las alas delta, ¿sí? Donde le ayudan a poder sostenerse, ¿sí? Entonces, eh, aprovechan las fuerzas de sustentación. Entonces, como aprovechan las fuerzas de sustentación, lo que pueden hacer es planeo durante el vuelo. Y al realizar un planeo durante el vuelo, no va a requerir demasiado combustible, ¿sí? Para seguir elevándose, ¿sí? Solo puede ir planeando y mientras va planeando, puede recolectar información, puede estar tomando fotos, puede estar rastreando objetivos, etcétera, ¿sí? Inclusive puede haber momentos en que los motores puede
o los hélices, en este caso, bueno, que van a ser motores de empuje, inclusive pueden detenerse, ¿sí? Y solo puede planear también por el empuje. No sé, en las clases que los que han ingresado a las clases de, por ejemplo, de propulsión, habíamos visto que una de las ecuaciones, por ejemplo, cuando se estaba viajando el vehículo, ¿verdad? Con un determinado empuje, variación de velocidad y masa, de repente los motores se apagan, pero el vehículo seguía viajando, ¿sí? Por el empuje. Y eso porque la velocidad permanecía todavía, ¿no? Entonces había una velocidad, si bien es cierto, el combustible no se estaba consumiendo, pero la velocidad seguía permaneciendo. Entonces, ese principio también aplica aquí, ¿no? Que los motores, si en un punto puede detener o descansar, seguiría planeando el vehículo. Si bien es cierto, si ve que en algunos puntos ya está empezando desestabilizarse o siendo atraídos por las fuerzas gravitacionales, ¿no? Por estas fuerzas gravitacionales, simplemente lo que hace es activar nuevamente su motor y seguir impulsándose. Entonces, con eso, ¿qué es lo que ganan? Lo que ganan es justamente ahorrar combustible, seguir recorriendo grandes distancias y así, ¿no? Puede viajar hasta kilómetros y kilómetros este tipo de... Muy bien. ¿Alguna pregunta de repente subiera por parte de los que están presentes? Si hubiera preguntas, pueden escribir o activar su micrófono también, ¿sí? No hay ningún problema. Muy bien. Ok. Mientras, mientras no haga preguntas, vamos continuando. Entonces, este tipo de vehículos va a ser muy importante eh, analizarlos y estudiarlos cada parte estructural y luego cómo su modelo dinámico se va a comportar. Sobre el comportamiento de sus alas delta, que están estructurados tanto por las aletas, elevones, los alerones, ¿sí? Van a tener una configuración bajo este modelo dinámico. Este modelo dinámico que va a representar el comportamiento de cada parte estructural, que va a depender tanto del coeficiente, ¿sí? De un determinado coeficiente, ya sea coeficiente de sustentación. Generalmente el coeficiente de sustentación va a estar presente. Como les dije, que este tipo de vehículos van a aprovechar las fuerzas de sustentación, ¿ok? Pues mientras van planeando, pues ahí están aprovechando las fuerzas de sustentación y a su vez podemos relacionar eh, cada movimiento dinámico tanto de cada parte estructural de las alas delta, tanto de los alerones, los elevones, etcétera, con un determinado coeficiente de sustentación, ¿sí? Ese determinado coeficiente de sustentación que va a depender también de la densidad del aire, ¿ok? De la densidad del aire, la velocidad y la superficie de barrido. ¿Muy bien? Entonces, esta dinámica que puede ser usado tanto en los alerones, ¿sí? Y los elevones. Muy bien. Este diseño puede ser variable, ¿sí? Hay otros tipo de drones que luego vamos a ir viendo en las clases que vienen, otras versiones van a tener una configuración un poco distinta, ¿sí? Que va a variar en la parte estructural de sus alas delta.
básicamente, no otros que van a poseer los alerones, por ejemplo, un poco más inclinados, otros un poco más pegados, algunos que de repente las aletas, las alas delta son más cortadas, ¿sí? Y etcétera. Pueden diseñar diferentes estructuras, pero que todas ellas siempre van a estar regidas por estas ecuaciones. Aquí tenemos, estos son el comportamiento de la ecuación general de los coeficientes. Este coeficiente que va a ser representado por un modelo o por una ecuación que parecería una ecuación tipo, digamos, una ecuación con valores exponenciales donde hay coeficientes, por ejemplo, este coeficiente son valores de fricción, ¿sí? De fricción o torque que puede relacionarse luego con los motores agregados en cada sección de estas aletas. Muy bien, vamos viendo luego la parte dinámica aquí de este vehículo. Bueno, en este vehículo similar ya dijimos que los lanzadores van a tener ese comportamiento, van a tener esa parte dinámica de su sistema que van a estar sustentados bajo las leyes de Newton y en 6 grados de libertad. Bien, en el área de defensa, siempre para usos a nivel terrestre, ya había comentado de que se usa bastante los motores de combustión sólida, ¿sí? Unos motores de este tipo que generalmente pues, nosotros hemos estado diseñando también algunos para poder realizar algunas pruebas de lanzamiento. Esta configuración pues, en otras empresas, en otras compañías en el área de defensa son más sofisticadas, si bien es cierto, ¿sí? Donde poseen una arquitectura más avanzada y el desarrollo de los motores de combustión sólida que también pueden tener una eficiencia mejor, pero que en general tienen la misma característica. Es decir, que un motor de combustión sólida, ¿sí? Va a poseer una cámara de combustión de este tipo, una cámara de combustión hueco vacío. Luego el combustible, ¿sí? Compactado en la parte de las paredes del cuerpo del motor. Luego una zona cónica donde va a servir para la combustión del combustible, en este caso de los granos de combustible que están siendo implementados, y luego la garganta y la tobera, ¿no? Que generalmente en la garganta observaremos la fricción de los gases salientes o expulsados de una vez realizado la combustión. Luego esa combustión pues, se va a ser convertido tanto en gases, en calor y energía, ¿verdad? Una parte de esas también que también se pueden perder, que ahí va a depender de la parte cómo ha sido diseñado y estructurado este motor. Bien, siempre en este tipo de motores es importante el diseño y el modelo del sistema para conseguir soportar, por ejemplo, las altas temperaturas que se pueden originar durante la fricción y escape de gases. ¿Ok? De igual manera, las turbinas. Este tipo de motor que también puede ser usado
en, en este tipo de drones, este tipo de drones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, creo que lo puse en el libro. Eh, estamos estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a ver si hemos colocado aquí. Recuerdo que se colocó, bueno, me parece que no, pero yo tengo aquí, vamos a mostrar el propulsor de este tipo de drones que van a poseer un motor de combustión sólida. Sí, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Ahí está. Haga. Entonces, como podemos observar, este tipo de dron posee un propulsor de este tipo. Es un propulsor de combustión sólida que generalmente va a ayudar a poder impulsarse, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos la parte estructural de un motor de combustión sólida, nosotros podemos implementar a un tipo de este dron, ¿sí? Para poder realizar un impulso hasta una altitud determinada con ángulo determinado, ¿verdad? Entonces, esto se puede ir ajustando también los ángulos de lanzamiento y tiene que ser un ángulo regular para poder, para que los gases también puedan generar un determinado empuje, ¿no? Y las toberas puedan centrar hasta un punto objetivo específico, sí, de choque, para luego ser impulsados, sí, mediante la tercera ley de Newton. ¿Ok? Entonces, este tipo de motores, que son motores de combustión sólida, es la que nosotros usamos en los pequeños lanzamientos, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno va desarrollando pequeños motores de combustión sólida, puede, puede empezar a implementar en vehículos de lanzamiento suborbital o a bajas altitudes, pero también pueden ser usados en drones, de este tipo de drones con planeo, ¿verdad? Bien. Sobre la composición, bueno, aquí la composición generalmente en este tipo de motores, en el caso de los motores para los drones, eh, se realiza una combinación con perclorato de amonio y con combustible de azúcar, etcétera. ¿Sí? Eh, polibutadieno, bueno, este componente realmente se aplica también a motores de combustión sólida, pero con estructuras más resistentes, ya que la fusión de estos dos componentes generan un poco, o es la generación de calor es mayor, ¿sí? O la reacción es más acelerado que a diferencia de los combustibles como nitrato de potasio, azúcar y como catalizadores los óxidos de hierro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, en pequeños vehículos de lanzamiento es, es suficiente trabajar con nitrato de potasio y azúcar, ya que pueden ser menos, menos peligrosos o correr riesgos mayores, a diferencia de
las otras composiciones que generalmente necesita una alta o mayor seguridad, tener una estructura más preparada para poder enfrentar este tipo de combustibles si de repente sucede alguna ignición errónea, ¿no? Ok, bien. Bien, en el área continuamos con un poco el desarrollo de la descomposición. Bueno, estas fuerzas ya nosotros habíamos visto que luego en 3 dimensiones nosotros podemos representar de esta manera, ¿no? Como como una representación que en cada eje esas fuerzas interactuantes puede estar presente en este tipo de vehículos. Y las fuerzas de interacción, tanto de fuerzas de sustentación, fuerzas de arrastre, fuerzas de empuje y fuerzas como la de atracción gravitacional, que son las fuerzas gravitatorias, ¿verdad? Que van a estar presentes en este tipo de vehículos y que en algunos de estos coeficientes que también están presentes en este tipo de drones que son usados, ¿verdad? Para modelos de fuerzas en combate, generalmente se consideran aparte de esas fuerzas que son similares, ¿no? Tanto las fuerzas de empuje, fuerzas aerodinámicas. Las fuerzas aerodinámicas son estas básicamente, las fuerzas que van a depender, por ejemplo, de la densidad del aire y de igual manera del empuje y la fuerza gravitatoria, la masa. Las fuerzas de control, en este caso las fuerzas de control, ¿sí? Son, son fuerzas que en este caso nos van a ayudar a poder maniobrar el vehículo, ¿ok? Que va a estar estrechamente relacionado con, con técnicas de control que puede ser aplicado, ya sea técnicas de control, desde modelos básicos, como PID, extremal, modos deslizantes, modelos predictivos o estas técnicas de control basados en inteligencia artificial usando subcontroles como control difuso, como control de redes neuronales o de aprendizaje, ¿verdad? Y luego las fuerzas perturbativas. Esas fuerzas de perturbación, que generalmente también son las fuerzas de algunas fuerzas flotantes, pero generalmente esas fuerzas de perturbación, ¿sí? Que puede estar relacionado con algunos fenómenos que pueden afectar al vehículo durante el vuelo, ¿sí? Por ejemplo, si un vehículo se ha sido lanzado y de repente empezó a llover o empezó a ocurrir tormentas, ¿ok? Esas pueden alterar al sistema o al vehículo durante su vuelo. Lo curioso es que en este tipo de sistemas, cuando se implementa o de repente hasta por seguridad, se implementa este tipo de fuerzas, ¿sí? Cuando ocurre estos fenómenos, ¿sí? Estas fuerzas dan valores tal que el sistema de control pueda reconocer qué problemas hay y en base a ello corregir, ¿ok? Entonces, hay veces, eh, bueno, generalmente cuando iniciamos el desarrollo de prácticas de cualquier sistema, bueno, lo que primero hacemos es identificar el modelo, luego implementar las técnicas de control y etcétera. Pero en algunos de los casos, de repente no hemos considerado las funciones como perturbaciones o, eh, digamos, estas fuerzas, no, digamos, estas funciones de interferencia, ¿no? Pues, generalmente en los drones bastante se observan las interferencias.
de igual manera, para poder inhabilitar el vuelo de un determinado dron. Ahora hay unos sistemas que pueden desactivar, por ejemplo, el sistema de vuelo, ¿sí? Con un sistema de interferencia, ¿ok? Bien, pero en algunos ya vehículos avanzados que ahora en la actualidad, cuando donde los modelos son más avanzados, se consideran estas funciones, tanto de turbulencias, vientos e interferencias. Y dentro de estas funciones de interferencia, se consideran no solamente interferencias de ruido, etcétera, sino de señales de extrañas, ¿sí? Señales extrañas que pueden incomodar al sistema. Entonces, por ejemplo, si tú conoces de repente una señal de interferencia de algún sistema donde de repente va a bloquear el sistema de vuelo, pero si tú identificas ese modelo y implementas o consideras en tu dinámica, entonces es posible que puedas combatir. Es por ello que algunos vehículos son irrastreables, ¿no? Es decir, no se pueden rastrear, no se pueden, o sea, tienen una tecnología basados en esos modelos tal que reconocen el modelo del sistema de esa señal de perturbación extraña. Entonces, una vez reconocido todo el sistema con sus técnicas de control que se ha implementado, etcétera, eh, puede fácilmente esquivar ese tipo de señales, ¿no? Y ahora en la actualidad ocurre bastante, por ejemplo, en Oriente, inclusive en los sistemas de misiles para realizar persecución o interceptación. Hay, hay vehículos, ¿sí? En este caso, vehículos de este tipo y otros tipos de vehículos también de los drones que ahora se están desarrollando, que ya pueden identificar señales extrañas que vendrían de parte de los interceptadores y una vez identificados simplemente consideran en el sistema, es decir, suman a las fuerzas interactuantes o esas fuerzas de perturbación y lo que hacen es anular, ¿no? Mediante una técnica de control, anular y pues y de esa manera alcanzan su objetivo, ¿no? Pueden alcanzar su objetivo y a veces son difícilmente interceptados ese tipo de vehículos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, siempre de todas maneras, cuando nosotros consideramos las fuerzas de perturbación, tanto los interceptadores o los que van a rastrear, van a buscar también la manera de poder combatir porque para eliminar esta fuerza de perturbación, ya sea bajo las interferencias o señales extrañas que vienen, ¿no? Para poder eliminar yo tendría que tener un control también robusto y avanzado, ¿sí? Para realizar la eliminación. Pero si no tengo, pues el otro interceptador puede desarrollar modelos o sistemas de control más avanzados, tal que fácilmente puede interceptar un determinado bit. ¿Ok? Bueno, ahí va a depender de muchos factores, ¿verdad? Tanto, como dijimos, las fuerzas, no solamente las fuerzas son dependientes de ciertos coeficientes, sino estas fuerzas pueden depender tanto, por ejemplo, de la masa de un determinado vehículo o la masa de un determinado objeto y la aceleración, ¿sí? De la aceleración de ese determinado sistema que puede afectar a todo el sistema, en el caso de un vehículo, ¿sí? Un vehículo lanzador o un vehículo no tripulado
como los drones de defensa. Ok, aquí vemos un poco la dinámica rotacional. En esta sección podemos observar tanto en el área de defensa, un poco donde los vehículos pueden aprovechar la dinámica rotacional para realizar ciertas maniobras. De igual manera, algunos de estos vehículos han sido implementados pequeños submotores, ya sea de combustión líquida o sólida. Generalmente yo cuando analizo este tipo de sistemas, ah, en los vehículos terrestres siempre son usados motores de combustión sólida, ¿verdad? Pero hay vehículos ahora en la actualidad donde se viene implementando pequeñas cantidades de combustible líquida para mantener estable, ¿sí? Y luego ser controlado o realizar pequeños ajustes durante la trayectoria, de lo cual el combustible se va a usar por poco tiempo o en instantes, ¿sí? Que va a ser suficiente para poder realizar maniobra o alcanzar objetivos de vuelo, ¿ok? Si bien es cierto, este tipo de vehículos de sistemas de defensa siempre llevan una carga útil para, bueno, para proteger o hacer daño, ¿verdad? Esas cargas se intenta mantener estable y, em, y protegido, ¿sí? Porque si tú vas a transformar una determinada carga, de repente esa carga es muy sensible a diferentes factores. Sí, puede autodestruir el propio vehículo si es que no hay esas seguridades, ¿ok? Entonces, de repente, si yo hago encender un determinado vehículo y de repente no está, no está lo suficientemente protegido y puede tener contacto con la carga útil que posee y puede terminar de autodestruyendo el sistema, ¿ok? Muy bien. El desarrollo en este tipo de áreas de defensa, ¿sí? Se han ido desarrollando tanto tecnologías como electrónica, la parte informática, ¿sí? Tanto la mecánica y otros rubros que también abarcan bastante, pero dentro de ello, para el funcionamiento de este tipo de vehículos, generalmente tienen que poseer una determinada baterías para poder, o energía, poder mantener por un determinado tiempo, ¿sí? O a realizar también lanzamientos. Otros vehículos de lanzamiento llevan baterías para realizar reencendidos o activación de algunos sistemas, pero algunos llevan combustible líquida, sí, para poder realizar una pequeña realimentación hacia el vehículo. Muy bien. Los sistemas de radar, los sistemas radares, los sistemas intercomunicadores hacen posible de poder obtener información, recibir información y poder observar, sí, poder observar el comportamiento del vehículo. Muy bien. Generalmente en los ahora vehículos actuales, donde bueno, ya había comentado, donde si consideran fuerzas por ejemplo, de perturbación y de interferencias, pueden hacer posible eliminar, por ejemplo, estas señales de radar, ¿sí? Y de esa manera confundir al, al oponente, digamos, ¿no? En este caso, o a los interceptadores. La otra, bueno, ahí, bueno, también
se ingresa a la parte de la ciberdefensa, ¿verdad? La ciberdefensa es donde van a tener que obtener datos, informaciones de esas señales y luego poder implementar, proponer determinadas técnicas para poder mejorar y confundir a los interceptadores, o también al momento del vuelo enviar señales para poder bloquear, por ejemplo, las señales de este tipo de radares. Sistema de guiado. En el ámbito de defensa militar y en el ámbito aeroespacial, el sistema de guiado es muy importante y crucial, que está evolucionando cada vez más, que también van a tener un fundamento físico, matemático, y lo que se quiere con este tipo de sistema es poder alcanzar un objetivo determinado que se requiere. Bueno, ya hemos estado hablando en las secciones anteriores que como este tipo de vehículos pueden, pueden realizar, por ejemplo, persecución o rastreo o monitoreo en determinados tiempos, pero esos tiempos tienen que ser lo más tiempos mayores para decir que el sistema es estable. Generalmente, en los sistemas de guiado, lo que nosotros observaremos son ecuaciones similares a estas, ¿no? ¿Qué nos representa esta ecuación? Esta ecuación nos representa donde tenemos una variable, que es una variable en función del tiempo en lo que se estaría moviendo, ¿sí? Y luego tenemos una variable inicial o otra variable que también estaría en movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta variable, que es una función y que puede ser el estado del sistema o el estado del vehículo, va a restar a esta, a este estado en función del tiempo, ya sea como referencia, ¿no? Entonces, al restar, ¿qué es lo que físicamente nosotros estamos hablando? De que este estado se aproxima a este de aquí. ¿Y eso qué implica? Al aproximarse, implica que el error va a tender a nulo o a cero, ¿ok? Entonces, cuanto más pequeño o digamos, cuanto más esto se aproxima a este punto o a restar a este estado, o cuanto más grande es esto y se aproxima a este, entonces todo o el error que va a ir tendiendo hacia cero, eso va a implicar que estaría yo minimizando, por ejemplo, los errores o alcanzando mi tendencia de llegar al objetivo. ¿Okay? Aquí tenemos un error en el eje X y un error en el eje Y. En el eje Y, diremos, es la dinámica en la parte vertical, en la forma vertical, es decir, el vehículo que puede ir elevándose con respecto a una determinada altitud, ¿sí? Pero esa elevación o esa variación de altitud en ese eje va a depender de los estados de referencia, ¿sí? Que sería esto. Entonces, si va a depender de ello, entonces puedo también implementar el error, ¿sí? El error en función de los estados, pero en el eje X, es decir, en el eje X, para poder alcanzar determinadas altitudes. Es decir, entonces va recorriendo tanto en el eje X, en el eje Y luego estos errores van a tener que ser cero, pero depende de qué. Depende si yo quiero realizar, por ejemplo, un ángulo o yo quiero seguir un ángulo deseado, ¿ok? Entonces, este vehículo que está aquí es un vehículo donde para mí sería estos puntos deseados, ¿ok?
yo puedo considerar estos estados de aquí como este avión casa, ¿no? Entonces, este avión casa para mí serían estas funciones deseadas, pero mi estado, que sería el vehículo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que alcanzar a esto. Entonces, cuando va a alcanzar, los errores van a tener que minimizar. Entonces, se dice que cuanto más se aproxime el vehículo de persecución o el vehículo que va a interceptar hacia un vehículo secundario, cuanto más el error es mínimo, entonces la mayor probabilidad de interceptar es mayor. ¿Ok? Bueno, eso podemos observarlo aquí, ¿sí? Donde dice el ángulo deseado. El ángulo deseado puede ser la tangente entre esta proporción. Bueno, ¿por qué la tangente? Porque esto es en el eje X y esto en el eje Y. Entonces, en el eje Y, en el eje X, bueno, si yo aplico como el arco tangente, es lo que yo estaría, o aplico el arco tangente de estos errores, y entonces yo estaría encontrando ese ángulo deseado. ¿Ok? Estaría encontrando o aproximándome a este ángulo deseado. ¿Ok? O sea, es decir, la proporción o la relación entre este error y en este error, ¿ok? Largo tangente de esa relación va a tender a alcanzar a un determinado ángulo donde está mi objetivo. Si este de aquí se convierte en lo más, o se implementa un tipo de controlador más robusto, prácticamente o sea, el sistema se convierte autónomo, ¿ok? El sistema se convierte autónomo y consigue su trabajo en poder alcanzar el objetivo deseado, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a observar un sistema de guiado, es lo que yo quiero alcanzar ese objetivo, pero a partir de mi estado, ¿ok? Pero también va a depender de la técnica de control. Si en el caso yo quiera que este vehículo vuele de manera autónoma, entonces se haga recorridos de manera autónoma y alcance mi objetivo, entonces tendría que tener un buen control para afrontar, sí, o alcanzar esos objetivos deseados. También podemos representar como la velocidad, que es la velocidad, bueno, la variación, ¿no? Pero en función de la posición. Podemos también relacionar no solamente con el ángulo deseado, sino con la posición deseada. Pero la posición deseada por ejemplo, de este vehículo está en movimiento, es por eso que está variando, ¿no? Entonces, si yo tengo una posición aquí y luego este vehículo va a cambiar a otra posición siguiente, ¿ok? Entonces, ese cambio acelerado, si puede ser acelerado, va a poseer una determinada velocidad, yo puedo relacionar con esa velocidad. Generalmente, de por sí, el vehículo puede, poniéndosele determinados valores, puede alcanzar ese objetivo. Pero en un sistema, en este caso, por ejemplo, de persecución, un vehículo que esté en movimiento constante, sí, movimiento constante, entonces ahí, ahí son, ahí tanto la técnica de control y el modelo dinámico, pues ya se observa un poco distinto, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros de manera manual poder colocar valores, porque si nosotros medimos, este vehículo está en una determinada altitud, lo que va a hacer el vehículo, sí, si bien es cierto llegar a este punto, pero no vamos a tener o vamos a ser conscientes que este vehículo está en constante movimiento y no los vamos a encontrar, a menos que este vehículo esté detenido por un tiempo largo y este vehículo pues, puede ir alcanzando y alcanzar ese objetivo, ¿sí?
Eso lo podemos hacer hasta manual. Antes, por ello, si ustedes vieron los conflictos anteriores, la Segunda Guerra inclusive, aquí se veían soldados que estaban ahí observando el blanco para poder lanzar el vehículo, ¿ok? Y eso lo hacían de manera manual. ¿Qué es lo que hacían? Veían con un tipo, bueno, lagravistas, pero con lagravista tipo topográficos, donde podían observar más o menos a qué ángulo, en qué posición se encuentra de tal vehículo, sí, y más o menos con esos valores lanzarlo, que al final también no conseguían a veces ni alcanzar ese lugar teniendo esos valores, porque el otro vehículo estaba de repente moviendo, se movía de un a otro. Y frente a ello es lo que la automatización o la parte, bueno, la automatización, ¿no? Donde estos sistemas cada vez más tienen que ser o tienen que ser autónomos, justamente para poder eh, realimentar y al minimizar esos errores todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, hasta poder alcanzar mi objetivo. ¿Y quiénes nos van a ayudar a obtener información ahora de observación? Son los sensores implementados, ¿ok? Entonces, estos vehículos poseen sensores tanto de aproximación o sensores infrarrojos o tipo radar. Y esos sensores lo que hacen es enviar información a la parte de la aviónica o computador de vuelo para luego actuar. Y ese trabajo lo hace de manera autónoma durante el recorrido, ¿sí? Es por ello que ya en la mayoría de estos vehículos casi ya no se le ve muchos soldados y así alrededor. Simplemente, bueno, para el encendido o para la ignición desde determinadas distancias, bueno, se hace, pero el vehículo luego hace su trabajo como un sistema inteligente, ¿no? Donde tiene que recorrer varios puntos, pues reconocer varias áreas para poder alcanzar ese objetivo que está buscando. Pero esos objetivos son ayudados por sensores implementados, ¿ok? Y es lo mismo aplica para los drones también, ¿no? Muy bien. Ya en esta parte, torque generado por empuje desalineado. Bueno, esta parte ya está relacionado con la parte de propulsión y con la parte de los motores también, donde va a depender aquí de la dirección de chorro de la expulsión de gases y el ajuste de los ángulos de los motores. Generalmente aquí, bueno, ya es un poco ingresando a la parte motores de combustión líquida, ¿sí? En motores de combustión sólida, casi no están aplicados este tipo de motores balanceables, ¿ok? En los motores de combustión sólida simplemente haces una ignición y ya va recorriendo una determinada trayectoria de vuelo hasta finalizar, ¿verdad? Pero en un vehículo con combustión líquida, ¿sí? O con combustible líquido, motores de combustión líquida, pueden hacerse ajustes del propio motor, de ajustes de movimiento, inclusive de inyección de gases también, ¿ok? Esto para mantener la estabilidad del vehículo. Aquí se busca un poco la estabilidad, pero aplicado al sector de defensa, este tipo de motores de combustión líquida ayudan bastante en hacer maniobra y alcanzar ese objetivo, ¿no? Un determinado objetivo que se quiera. Ahora,
Son un poco costosos a diferencia de los combustibles de combustión sólida, tienen un mayor costo. Solo un motor, por ejemplo, un motor pequeño, un motor diminuto, no tan diminuto, no, sino un motor bueno, pequeño para un vehículo de lanzamiento, por ejemplo, unos 1000 metros, etcétera, no está menos de $100,000 o $200,000, de lo más básico. Y al parecer casi el más mínimo de sus motores. Pero de ahí para hacer pruebas con mayores altitudes, para 5,000, 10,000, 20,000 kilómetros sucesivamente, los motores casi duplican en cada versión o cada altitud que se quiera alcanzar. Sí, bien. Es por ello que este tipo de motores generalmente a veces son usados para solo lanzamientos a veces, aunque otros estados sí lo usan para sistemas en aspecto militar, em, como combustible híbrido generalmente para poco economizar los costos, con 2 etapas en algunos casos. Cuando digo 2 etapas, hay 2 cuerpos donde el combustible de repente la primera etapa es sólido y luego en la siguiente es líquido. ¿Okay? De esa manera se usa. Cuando hablaba de los motores líquido, hablo de este tipo de motores donde poseen válvulas, válvulas de inyección, de regulación, em, de realimentación o enfriamiento. Luego poseen tanques de combustible, donde esos tanques de combustible van a ser acoplados por determinadas válvulas para llevar los gases a una cámara de combustión. Sí, bien. Este tema es un poco, bueno, para la parte ya más propulsión, pero bueno, no podíamos dejar un poco para entender que, que este tipo de motores son aplicados también en el área de defensa, sí, para otros vehículos, como por ejemplo, ¿no? También la parte aeronáutica, por ejemplo, los aviones, por ejemplo, usan motores de combustión líquida, ¿ok? También hay drones, esos drones kamikaze similares, ¿ok? Esos drones kamikaze similares que también usan algunos motores de combustión líquida eh, en pequeñas cantidades, ¿verdad? Ahora, la complejidad en este tipo de motores es mayor a diferencia de los combustibles sólidos, ya que tienen una estructura compleja con gran cantidad de válvulas, convertidores, realimentadores. En otros casos poseen turbinas de precalentamiento o prequemado del combustible o reenfriamiento, etcétera, ¿no? Hay veces en este tipo de vehículos, por ejemplo, usan también para circular por la parte externa de la tobera del motor, sí, para circular combustible, pero con el objetivo de realizar un enfriamiento o una transferencia de calor. Porque generalmente en las toberas, cuando son expulsados los gases calientes, a veces pueden desgastar a las toberas por alta temperatura, ¿sí? Y por ello, para poder enfriar o mantener en un estado de equilibrio térmico, ¿ok? En este tipo de motores, se
se hace un sistema de criogenado, o se pasa simplemente el combustible del vehículo, ¿no? Es una circulación de combustible que está a muy bajas temperaturas, ¿ok? Y que luego son elevados la temperatura durante el recorrido para luego otros ser realimentados, ¿ok? Hay motores que una parte de sus gases escapan cuando poseen turbinas o turbinas y ahí pierden combustible, ¿ok? Pero en estos vehículos ya actuales, eh, los motores, ¿sí? Los motores eh, poseen ya válvulas de realimentación y esto manteniendo la temperatura del determinado combustible. Si de repente es muy frío, puede elevar un poco la temperatura para mantener un determinado punto de equilibrio. Aquí el comportamiento para analizar a profundidad em, es necesario el uso de la termodinámica, ¿sí? Tanto las leyes de la termodinámica que ayudan perfectamente a entender el comportamiento de este tipo de motores, ¿sí? Aprovechando también ahí, la semana que viene vamos a iniciar con el curso de propulsión, o sea, netamente enfocado a la parte de propulsión, donde analizaremos y estudiaremos, simularemos también cómo desde las leyes de la termodinámica eh, puede entenderse y luego puede mejorarse, ¿no? O se ha ido mejorando también hasta la actualidad, ¿sí? Y bueno, ahí es un poquito ya más especializado, ¿verdad? Ok, los que se enfocan un poco al área de defensa, hay quienes que se pueden especializar también en este sector de la parte de propulsión, ¿no? Hay como ingeniero de propulsión, como ya había comentado en una de las clases. Hay una especialidad que es ingeniería de propulsión, una maestría también, hay maestrías también. Yo donde estaba en el centro de investigaciones, había una maestría, la maestría que hasta ahora continúa, la maestría de propulsión y, bueno, algo así se llama, propulsión. Levanto la mano. Ok, bien. Entonces, esta disciplina de la parte de propulsión es un campo bastante abierto donde en el área de defensa uno puede especializarse a detalle para poder entender toda la parte estructural, la parte de combustión, la parte de transformación de energía. ¿Qué nos dice según la primera ley de la termodinámica? Nos dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma, ¿no dice? Entonces, ese principio aplica bastante aquí. Que haces la energía que está almacenada en forma química, que es combustible, luego va a ser transformada. Pero va a ser transformada base a qué? Base a trabajo y calor, ¿ok? El calor que se almacena aquí, que puede también, como dije, puede, por ejemplo, puede afectar o puede perderse también en las tuberas o en las cámaras de combustión de un motor. Y ahí ingresa la otra ley, por ejemplo, la ley, la segunda ley de la termodinámica, que me dice que para un estado el que es irreversible, eh,
dice allá, la ley de la entropía, ¿verdad? La ley de entropía dice que la, si alcanza un determinado estado y ese estado ha sido consumido, entonces es irreversible recuperar, dice. ¿Y eso qué significa? Uno dice que, es decir, si que el calor, eh, bueno, originado aquí, sí, y el trabajo, pues los gases que van a originar ese trabajo van a ser expulsados, ¿verdad? Entonces ya son expulsados esos gases prácticamente. ¿Y cómo tú los recuperas aquí? Pues aquí no, ya no los vas a poder recuperar. Pero sí hay una porción de esa energía que, bueno, tú puedes recuperar. Bueno, es la segunda ley, bueno, tampoco nos dice que no todo, pues, o sea, sí puede, pero, o sea, no es irreversible. O sea, hay energías que completamente se pierden ya. O sea, por ejemplo, aquí en la transferencia de calor, si se transforma en calor, la energía y ese calor luego ha sido enfriado, ¿verdad? Ha sido enfriado, ha refrigerado mediante este combustible que circulaba. ¿Y qué es lo que pasa? Ese calor ya se pierde, esa energía. ¿Y cómo lo recupera? No, ya no se puede, ¿verdad? Ya se transformó, ya hubo una transferencia, ya, ¿sí? Y hay otra, segunda, tercera ley, ¿verdad? La tercera ley de la termodinámica que me dice que no hay un cero absoluto, dice. O sea, un estado no puede alcanzar un cero absoluto, dice. ¿Qué significa? Que a raíz de que el calor se pierde, ¿verdad? El calor aquí se puede perder. Entonces, esa energía perdida ya. ¿Y eso qué implica? Por más que yo busque una alta eficiencia en los motores, no voy a poder alcanzar esa eficiencia máxima que yo quiero. ¿Ok? Eso es lo que me representa la tercera. Es decir, lo que toda empresa busca y un ingeniero de propulsión, ¿sí? Tanto en el área de defensa y civil, lo que busca es la mayor eficiencia que debe tener un motor. Pero, como dice la tercera ley, alcanzar esa alta eficiencia va a ser imposible, ¿sí? Porque vas a tener escape de gases, calores que se van a transferir, etcétera. Y solo lo que vamos a hacer es aproximarnos, ¿verdad? A alcanzar la eficiencia. De que sí se puede mejorar y obtener una mayor eficiencia, sí es posible. Por ejemplo, pero eso puede cambiar, no es relativo también. Ahí es para hay un concepto paradójico en que también nada es absoluto. Bueno, si dice que nada es absoluto y nada es un estado, nada es absoluto, pero, por ejemplo, antes, cuando se empezaron a desarrollar los motores de combustión, eh, el diseño era que se aprovechaba al máximo, ¿sí? Pero había una parte aquí en las turbinas, al realizar un precalentamiento y generar presión para enviar gases con alta presión a la cámara de combustión, eh, las turbinas terminaban gastando el combustible y lo que se gastaba terminaba saliendo afuera y se desperdiciaba. Aparte que aquí, pues, los gases que están aquí, bueno, te ayudan a generar empuje, ¿verdad? Bueno, eso están, están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Pero los gases que están trabajando en la turbina, bueno, que también están ayudando a generar presión, pero esos gases a veces se pierden, pero que
bueno, pierdes por aquí gases y por aquí pierdes gases. Hay gases que están escapando. Entonces, SpaceX, ¿qué hizo? SpaceX, la empresa de Elon, ¿verdad? Aplicaron bastante ahí los conceptos termodinámicos. Por ejemplo, para poder rescatar esos gases y realimentarlos. Sí, para ello, para ganar mayor eficiencia y aprovechar el combustible y los gases al máximo. Entonces, como veían que ellos se perdían, inclusive, último han implementado este anillos que se han ido implementando. Hay otros anillos, bueno, que ellos han estado implementando para justamente esos calores que se perdían, también lo recuperaban mediante transferencia. Pero también esos gases que escapaban, empezaron a colocar unos conductos, tanto en la tobera y en la salida de escape, que sería como tubo de escape, ¿no? Es como tener el tubo de escape del carro, ¿verdad? Tú como ese tubo de escape del carro puedes reusarlo. Generalmente en la mayoría de los vehículos ya se pierde, ¿verdad? Eso ya se deja ya escapar. Y ahí pierdes, que estás perdiendo combustible, ¿sí? Pero ¿cómo sería si bueno, al tubo de escape de tu automóvil lo vuelves a inyectar al motor que tú tienes y pues tu combustible continuaría o duraría más tiempo, ¿no? Se estaría recuperando, ¿verdad? Y eso es lo que hizo SpaceX en realidad, o sea, el tubo de escape, o sea, lo que estaba escapando de esos gases que eran desperdiciados, lo que hicieron es colocar un sistema un convertidor para conseguir, eh, vamos a mostrarle aquí, no sé dónde está, para conseguir aprovechar al máximo ese, ese combustible, ¿sí? A ver, no sé dónde está, creo que por acá tenía un ejemplo del motor para mostrarles. Ahí está. Ok, perfecto. Esta de aquí es. Esta es la que les quería mostrar para. Mira, en esta comparación, ustedes pueden observar que este motor antes los motores eran de esta manera, ¿no? Lo normal motores, o sea, lo normal de los cohetes era así, como los automóviles, ¿sabes? Es posible, por eso que en el futuro estos automóviles gasolineros también se está buscando implementar, ¿no? Que los tubos de escape, pues, hay una parte que se reuse. Seguramente en otros vehículos se deben estar implementando. Y aquí lo que hacía era dejar perder estos gases, ¿no? Que eran usados, que prácticamente parecían no servibles ya se expulsaron. Pero ¿qué es lo que hizo aquí SpaceX? Aquí lo que hizo es ese gases que escapaban por aquí, lo volvieron a conectar aquí. Pero bueno, aquí como que no muestra, bueno, ellos no muestran mucho la parte estructural aquí, cómo lo hicieron, pero eh, aquí hay un sistema que transforma estos gases, colocan un intercambiador de calor, un intercambiador de calor. Entonces aquí como salen gases calientes, lo que hace es el intercambiador de calor solamente enfría y lo vuelve es posible que hay por aquí también una pequeña turbina para volver a, a reaccionar este combustible y inyectar, ¿no? Y luego así sucesivamente, luego esto, por ejemplo, ellos implementaron con este mismo combustible, con el propio combustible de los tanques, circular
la tobera para enfriar por un intercambiador, disculpe, em, por transferencia de calor, porque aquí se va a originar transferencia, ¿verdad? Este combustible que pasa por aquí es muy frío, realmente, a bajas temperaturas. Sí, no sé, creo que están a unos -10 o no, por ahora no me acuerdo hasta cuánto, pero son, están a muy bajas temperaturas, es como un hielo extremo. Solo a esa temperatura muy baja puede, puede mantenerse en líquido el oxígeno líquido, por ejemplo, ¿sí? O el hidrógeno líquido del hidrógeno. El hidrógeno en estado líquido solo a bajísimas temperaturas puede mantenerse así como el oxígeno. Entonces, es tan frío que circula por aquí, pero a medida que va circulando, pues ahí con la transferencia de calor se vuelve un poco más caliente, caliente. Y luego hace un ciclo, ¿sí? Bien, entonces hay un poco ahí conceptos de la parte de propulsión. Bueno, tienen muchísimas más cosas que analizar, estudiar, que bueno, el curso extensivo de propulsión lo vamos a ver. Bueno, regresando un poco a este punto, que yo quería mostrar en este tipo de dron, se puede implementar también motores de combustión líquida, ¿sí? Si no, siempre todas las compañías o los desarrolladores de este tipo de tecnología y de los usuarios, lo que se busca un poco es la parte económica, ¿sí? Aquí, en este tipo de este dron, también tiene un motor de combustión líquida, que es este motorcito, ¿no? Este motor es que son usados en los motores tipo de los motos, también de los motorcitos, ¿cómo se llama? Los motosierra. Sí, la motosierra. Pero bueno, es un poco más potente para girar los hélices. Parece un moto, digamos. Que tiene aquí un tubo de escape también. El combustible que circula y luego es transformado en presión, pero hay una parte que escapa por aquí, o sea, se deja escapar. Eh, ¿Por qué observamos en este tipo de dron tubo de escape aquí? Bueno, aquí todavía no se ha mejorado, ¿verdad? No sé, seguramente más adelante lo van a mejorar, que se puede hacer eso. Y así si lo hicieron en un motor como tipo Raptor de SpaceX, también aquí se puede hacer lo mismo. Pero como estos motores en este tipo de drones todavía son rústicos, así que los a bajo costo que lo están implementando, se pierde todavía el combustible, ¿ok? Y que luego esto puede ser aprovechado. Inclusive puede realimentarse a este motor de propulsión. Si un especialista en propulsión, lo que se puede hacer aquí es teniendo un motor de combustión líquida, solo para lanzar, pero para que dure un poco de tiempo y aproveche este combustible, porque se dice, bueno, aquí en este tipo de drones, bueno, lo que se quiere es no usar combustible líquido porque es costoso, pero sin embargo usan combustible
para los hélices, combustible líquida para los hélices, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar combustible líquida que se está usando de los hélices, donde puede ser realimentado hacia el motor de combustión de o este motor de propulsión, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente ahí todavía falta mejorar este tipo de vehículos, lo cual se irá mejorando, ¿no? Más adelante en este tipo de vehículos. Subiendo aquí. Este es de otro ángulo que vamos a ver nuestro vehículo. Aquí hay unos tipos de lanzamiento con este tipo de vehículos cuando quieren probar, por ejemplo, solo para alcanzar una determinada altitud. A veces no necesariamente lo usan, no usan algún propulsor, sino un tipo de un sistema como si fuera no sé si ustedes vieron como una flecha, ¿verdad? Con presión, jalan sí, jalan una parte genera una determinada presión para luego generar una reacción y la flecha termina saliendo con fuerza, ¿verdad? Bueno, algo así que, bueno, en otros tipos de plataformas que usan para el lanzamiento de este tipo de drones. Una vez, una vez alcanzado una determinada altitud, se encienden estos motores hélices para generar un poco más de empuje. Y como poseen aletas tipo delta, pueden planear. ¿Sí? Este principio es similar también cuando tú coges un avión de papel y lo lanzas, ¿verdad? Lo lanzas con presión. Similar. Bueno, en el área de defensa, pues que no, bueno, es generalmente para temas experimentales. El área de defensa necesariamente tiene que poseer un propulsor. Si no sería un poco tedioso solo usar tipo de esto. Bueno, aquí lo que les decía son las aletas estas aletas, los alerones, ¿verdad? Los elevadores, con sus actuadores pequeños aquí para que ayuden a maniobrar el vehículo. Este siempre va montado por un tipo radar, sensores, telemetría y también próximos están acoplados con carga útil. Ok, ¿qué más? En las diferentes variedades de estos vehículos, de estos drones tipo kamikaze, bueno, tienen varios, como les había comentado en inicio, ¿no? Como les dije aquí, la parte del diseño, si bien es cierto, esta ecuación va a ser representado siempre para la dinámica de, eh, de ajuste y maniobras en los alerones o en los elevadores, pero el diseño ahí pueden variar algunos. Bueno, este pareciera el que hemos desarrollado.
este es similar, este de aquí, un Harlow, Harfi, Roten. Este de aquí es distinto, ¿no? Esto es que este tipo de dron sí posee sus cuatro hélices, que, bueno, este tipo de drones, por ejemplo, para sistema de planeo o alcance de a largas distancias, no son tan eficientes, ¿ok? No son tan eficientes, ya que mm, el combustible es lo que preocupa, ¿sí? La batería se puede ir agotando muy rápido y pues ya. Generalmente para rastrear o grabar o hacer un monitoreo cortos son importantes. Y aparte de ello, también la velocidad, ¿verdad? Porque estos vehículos, al dejarse llevar por los efectos de las fuerzas gravitacionales, inclusive alcanzando una determinada altitud y planeando, pueden alcanzar ciertas velocidades mayores a lo normal, ¿ok? Siempre estos vehículos van a poseer insertado, van a poseer sus hélices acoplables, ¿no? Con alerones con determinados diseños. Bueno, aquí un poco para mantener la estabilidad de acuerdo a este diseño. Bueno, un poco lo que se hace es mantener su estabilidad y alcanzar una distancia determinada, pero puede hacer unas maniobras con mayores ángulos. A diferencia de, este, por ejemplo, este tipo de dron puede girar hasta 360 grados, dar un giro 360 grados, ¿sí? Con la maniobra de aletas. Este vehículo, tipo planos, siempre se mantienen casi planos en su viaje, ¿sí? Pero este es un poquito que les ayuda la forma de sus alas. Ok, bueno, eso es un poco de los vehículos no tripulados, sistemas de defensa que se usan bastante. Bueno, las clases de vehículo no tripulado también parece que se va a tocar bastante este tipo de vehículos, tanto desde su diseño y la parte estructural y su funcionamiento. También están acoplados con sensores tipo LIDAR, cámaras multiespectrales, telemetría, eh, y etcétera. Muy bien. ¿Alguna consulta que tuviera de parte de los asistentes? Bueno, entonces para finalizar, si no hay más preguntas, eh, en la clase que viene de esta área vamos a diseñar un poco los vehículos, tanto los vehículos de tipo aeroespacial, terrestres. Estos son los vehículos tipo terrestres que se puede diseñar, ¿sí? Son unos vehículos con uno o dos etapas, ¿sí? Que se puede diseñar. Y también podemos diseñar los drones, ¿sí? Entonces, les sugiero los que están llevando el curso para la semana que viene puedan ya descargar su programa de OpenRockets, ¿sí? Para empezar a diseñar estos vehículos, diseñar y construir y simularlos, ¿ok?
vamos a tener que simular, ya que creo que los conceptos más o menos ya son suficientes hasta hoy. Iremos diseñando y viendo la estabilidad, alcance, la longitud, cuál es la altitud, el apogeo de alcance, etc. Los motores que vamos a tener que usar, qué tipo de aletas aerodinámicas son recomendables usar, cuándo usamos una ojiva cónica, una ojiva elíptica, etc. ¿Ok? También observando la parte estructural interna del vehículo, cuántas cargas se está implementando, cuántas etapas son, ¿sí? En cuántas etapas los podemos dividir, etc. ¿Ok? Este es otro vehículo, un vehículo simple que también podemos iniciar desde el punto, simple de poder desarrollar, pero con motores determinados. De igual manera, otro tipo de vehículo aquí, otro vehículo tiene pues tres motores de vehículo. Carga útil, ¿cuántas etapas? Eso es solo una etapa. Carga útil aquí, solo uno. Un retén, un motor y submotores. Bueno, aquí parece así, tiene cuatro motores. Cuatro motores posee. Luego, nuestro vehículo tipo SpaceX, que también se está implementando en motores. Muy bien. Ahí vamos desarrollando y simulando este tipo de proyectos. Ok, entonces nos quedamos aquí. Si no hay más preguntas, para recordar, ahí pueden ingresar a la página oficial los que no ingresaron en la primera clase, donde pueden encontrar los instaladores. En la sección de Via Automation, se puede encontrar el instalador de OpenRocket para ir trabajando y que también ustedes pueden ir practicando, ¿verdad? Que será de gran utilidad para diseñar diferentes tipos de vehículos. Aquí ingresan por la sección de la web. Es un poco lento. Bueno. Bien, está Diego, John. ¿Ustedes están llevando este curso? ¿Quiénes están cursando este curso o son alumnos libres? Sí, John. Sí, doctor, buenas noches. No, yo sí estoy llevando este curso. Ah, ya. ¿Ya tienes instalado el programa OpenRocket? Sí, así es, doctor. Ok, perfecto. Entonces, ya con el programa avanzaremos con lo que ingresó Frank. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Frank, ¿qué tal? Me parece que ingresaste recién. Sí, recién ingresado. Ya, tú estás llevando el curso de
de Ingeniería Aeroespacial y Defensa. Sí, así es, amigo. Ese curso. Ok. Ya, entonces hemos avanzado ahora en algunos conceptos más de la parte de algunos vehículos, tanto drones y algunos lanzadores, con aplicaciones en la parte de defensa. Y en la semana o en la clase que viene vamos a avanzar la parte de simulación, ¿sí? Diseño, construcción de estos vehículos. Para ello, les recomiendo que descarguen el programa OpenRocket y SILAB. El programa OpenRocket nos ayudará a simular o desarrollar o construir los vehículos. Ustedes también pueden ir ya practicando, que nos va a Ya. permitir un poco ya más el entendimiento de la parte estructural, ¿sí? Asimismo de la parte de los motores, eh, lanzamiento, etc. Y con el programa SILAB que desarrollaremos o implementaremos las ecuaciones o los modelos dinámicos para observar la curva de comportamiento de cada vehículo. ¿Sí? Ya. Ingeniero, una consulta. ¿Cree que podría compartirnos, ¿no, el link de la grabación de la clase? ¿Se podría? Sí, sí, correcto. Sí, porque Todo está yo, grabado. bueno, sí, me demoré hoy, yo estaba en el trabajo y tuve unos Mm. percances para ingresar a clase. Ya. Ok, sí, va a estar grabado. Ustedes ingresan siempre, pueden ingresar a la sección de donde está nuestra sección Ingeniería de Defensa, aquí, y ahí se está publicando las grabaciones de las clases, ¿sí? Ya, Y pueden ingresar normal, ver las anteriores también, ir observando todas las clases ahí, ¿ok? ya, ya, ingeniero, muchas gracias. Ok, entonces nos vemos en la clase que viene y muy buenas noches con todos. Saludos. Muchas gracias, doctor. Buenas Bueno, noches. bueno,